Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Yo soy Allvibe y en este video les voy a platicar sobre todos los pormenores, todos los detalles que deben de saber para poder colaborar en una canción con otro productor, ya sea que esté utilizando el mismo DAW, el mismo programa que tú, o sea, un programa diferente. ¿Quieres saberlo? Quédate en este video. A lo largo de la carrera de producción musical, normalmente tú vas aprendiendo solo, haces tus proyectos, los terminas, etc. Pero siempre llega un momento en el cual a ti te gustaría colaborar con otro productor, porque hay diferentes ventajas y también desventajas, por qué no decirlo, de colaborar con otra persona en la producción musical. La principal ventaja es que te ayuda a salir de la zona de confort, te ayuda a que puedas aprender cosas nuevas. No, por ejemplo, no todos obviamente trabajamos igual, entonces cuando tú de repente ves el proyecto de otra persona, puedes aprender algunos trucos nuevos, puedes ver diferentes formas de hacer lo que ya conoces y a lo mejor resulta que como lo hace la otra persona te es más cómodo o te es más rápido. Ese tipo de cosas, además desde el punto de vista creativo, a veces tú ya estás atorado en cierta parte, ¿no?, del proyecto, a lo mejor tienes una idea principal y no sabes cómo continuarla. Cuando tú se lo pasas a otro productor, pues bueno, él le da, ¿no?, como que ya otro giro, tiene una mente fresca y lo puede seguir trabajando, ¿no?, sin ese bloqueo que tú tienes. Bueno, esas son algunas de las cosas, pero ¿cómo lo hacemos? Cuando estamos hablando de FL Studio, tenemos algunos puntos a consideración, pero bueno, también sin importar el DAW que ustedes utilicen, normalmente vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si estás pasando el proyecto a otra persona, normalmente debes de tener en cuenta primero que la versión del programa que ustedes están utilizando sea la misma, o en su defecto, si tú se lo estás pasando a otro productor o te lo están pasando a ti, tu versión debe de ser al menos más nueva que la de la otra persona. En el caso de FL Studio, digamos que yo tengo FL Studio 20 y la otra persona tiene FL Studio 12, yo no le puedo mandar el proyecto porque como su versión es antigua o es anterior a la que yo estoy usando, no le va a abrir el proyecto. En cambio, si él me lo manda a mí, sí puedo porque mi versión es más nueva que la de él. Aunque lo ideal sería que no hubiera ninguna diferencia de versiones para que el proyecto pueda estar yendo y viniendo sin ningún otro problema. Otra de las cosas hay que tener en cuenta es los recursos que ustedes están utilizando en su proyecto. ¿A qué me refiero? Con esto me refiero a los samples, a las grabaciones y a los plugins externos. Cuando estamos utilizando la misma versión y tú lo que estás utilizando ya viene incluido con el programa, no hay ningún problema, simplemente le mandas únicamente el proyecto y con eso pueden trabajar. Por ejemplo, tengo este proyecto aquí dentro de FL Studio, está abierto y este es el archivo del proyecto. Si yo se lo mando así tal como está, lo más probable es que el productor no lo va a poder abrir correctamente. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando samples externos. Aquí podemos ver en la parte, por ejemplo, de la percusión, yo estoy utilizando estas librerías que no vienen incluidas con FL Studio. No estoy utilizando loops, estoy utilizando percusiones que son de otra librería que compré. Y si la otra persona no los tiene, simplemente al momento de quererlo abrir, esto se va a poner en rojo porque no encontró el sample y no va a reproducir nada. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta con los plugins. Por ejemplo, ahí está un Nexus y este es un Silent. La cuestión de los samples es relativamente fácil. ¿Por qué? Cuando tú lo mandes el proyecto, simplemente aparte del archivo del proyecto, asegúrate de incluir todos los samples que están externos dentro del mismo archivo, ¿no? Ya seleccionarías todo, lo mandas a un archivo, ya sea RAR o zip, lo que se les haga más cómodo. Dentro de FL Studio hay una función que me gusta mucho, que le das en la parte de aquí arriba a la izquierda File, luego le das donde dice exportar y viene este que dice Zip Loop Package. Cuando tú haces esto, le voy a seleccionarlo ahí dentro de la misma carpeta, le doy guardar y lo que va a hacer es que junto con el proyecto va a incluir todos los samples, incluidas las grabaciones que estés utilizando dentro del proyecto. Aquí podemos ver el zip y si yo lo abro, aquí están todos los samples externos que yo utilicé. De esa manera, cuando la otra persona lo recibe, simplemente le tiene que dar clic derecho, extraer, ya viene todo esto acá y cuando lo abre, FL Studio automáticamente escanea todos los archivos que hay dentro de la misma carpeta del proyecto. Así que de esa manera ya solucionamos la parte de los samples. Ahora vamos a ver el siguiente detalle y eso es los plugins.
Y bueno, tenemos dos tipos de plugins, los sintetizadores y los de efectos. Vamos a ir primero con los de sintetizadores. Muy bien, cuando por ejemplo aquí estamos hablando de Nexus, al igual que con el programa FL Studio, Cubase, Ableton Live, Studio One, lo que sea, la otra persona también tiene que tener este mismo plugin y esta misma versión. Así que también se vuelve un poquito complicado. Por eso, si quieren colaborar con alguien, lo mejor es como que empiecen un proyecto nuevo y traten de utilizar la menor cantidad de plugins externos para que la compatibilidad sea mayor. Pero en el caso de que de todas formas tengan que utilizar sintetizadores externos, lo que tienen que hacer es lo siguiente: convertirlo a una pista de audio. En este caso, el sonido en cuestión es este. Okay, y tiene una automatización de filtro. Okay, la automatización de filtro la voy a poner por aquí abajo, porque el filtro iba abriendo. Okay, se va moviendo. Y aquí lo que yo les recomiendo siempre que vayan a exportar un instrumento es que normalmente lo hagan sin efectos de delay y sin efectos de reverberación. Así, algo así. Incluso si ustedes lo están aplicando, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo dentro del mezclador, ya le había puesto, ¿no?, un poquito de flanger y había hecho un envío de reverberación. Esto también apáguenlo. Ok, ya no tengo delay, no tengo reverberación. Los otros efectos los pueden dejar si quieren, si es que le da algún color o algo que a ustedes les guste. La cuestión de recortarlo y quitarle delay, quitarle reverberación, es porque, bueno, vamos a pensar que esos son cosas que normalmente se ponen al final en la mezcla. Entonces, si esta pista tiene un delay y una reverberación y cuando lo pasan al otro productor resulta que él no tiene exactamente lo mismo, pues va a ser más complicado hacer que todo suene como que está en un mismo espacio. Así que es mejor exportar las pistas sin estos efectos para que se le puedan poner después. Y además, suponiendo que el delay o la reverberación no sean bien exportadas, se van a cortar, ¿no? Por ejemplo, de repente viene aquí y luego está exportándose un poco más y resulta que por aquí se corta, ¿no? Entonces ya no lo pueden arreglar. Así que eso es lo que yo les recomiendo, ¿no? Tómenlo y lo exportan. Ahora, ¿qué es lo que van a exportar? Expórtenlo en la longitud completa de su arreglo, no solamente el patrón, a menos que sea un patrón que siempre se va a estar repitiendo. A lo mejor no tiene caso entonces hacerlo en pista, pero aquí como tenía una automatización de filtro, yo quiero que se grabe esa automatización, así que tendría que exportarlo como toda la pista. Y les recomiendo que lo exporten a WAV, es decir, en formato WAV de 24 bits al menos. Para este ejemplo en concreto, entonces yo tendría que hacer dos pistas, uno para Nexus y otro para Silent. Como todos los plugins son diferentes, bueno, hay que saberlos manejar para saber dónde están sus efectos de delay y de reverberación y apagarlos, ¿no? Aquí entonces estos son los integrados y estos son los que estaba yo aplicando. En el caso de que esto, bueno, sería sobre todo cuando lo estás pasando a otro DAW, ¿no? Por ejemplo, yo tengo FL Studio y esto se lo fuera a mandar a alguien que tiene Cubase, es evidente que no va a tener estos efectos. Si se lo estuviera pasando a otra persona de FL Studio que nada más no tiene el plugin, entonces los podríamos dejar apagados, pero no los borramos, ¿no? Porque al momento de exportar la pista, yo lo vuelvo a importar dentro de FL Studio y lo volvería a asignar a este canal, pero ahora sí ya encendiendo los efectos, ¿no? Para que suene lo más parecido posible a como yo lo tengo en mi proyecto. Luego, cuando estamos hablando ahora de los plugins, pero de efectos, ahí también hay que tener mucho cuidado. ¿Qué tipo de efectos son? ¿Son efectos creativos? ¿Son efectos de mezcla o de masterización? Como estaba mostrando hace un momento, en el caso de Silent, yo tenía un par de efectos, ¿no?, que eran de eco y eran de reverberación, y les comentaba, si la otra persona va a tener el mismo DAW, lo puedes dejar encendido cuando reimportes la pista, no al momento de exportarlo. Pero si son plugins externos, lo más probable es que tú quieras exportar la pista, ¿no?, que está siendo afectada por ese plugin y con el efecto encendido. Vamos a suponer que tengo este efecto de bajo, ¿no?, y le estoy metiendo este efecto de glitch. Entonces el otro productor tendría que tener este mismo plugin instalado, pero si no lo tiene, entonces tenemos que exportar la pista. En este caso sería la línea de bajo y en la parte donde se esté aplicando este efecto en concreto. Vamos a decir que, por ejemplo, este efecto se aplicara
toda la pista está así y solamente se aplicara en esta sección, pues bueno, tengo que exportar la línea de bajo y esta sección en específico donde se está aplicando ese efecto. Aquí yo lo que les recomiendo es que solamente que sea forzoso, ¿no? Que sea un efecto que de verdad van a estar utilizando y que no hay ninguna otra manera de sustituirlo, pues bueno, ya lo tenga que exportar con la pista. Pero si estamos hablando de un compresor, un ecualizador, cosas por el estilo, es mejor dejarlo al final, cuando ya tengan las pistas, cuando ya hayan estructurado todo el track, cuando ya tengan la composición, el diseño de sonido, etcétera, para que, bueno, ya uno de los dos productores va a ser el que a lo mejor va a terminar la mezcla de masterización y bueno, él ya puede insertar ahora sí todos los efectos que quiera, independientemente de que sean nativos o no. Y bueno, de esa manera, cuando termine de masterizarlo, le manda una copia al otro productor y a lo mejor no lo va a poder abrir todo completo, pero al menos el track ya sabemos, ¿no? Que está terminado y él tiene la copia, y en caso de que, bueno, llegue a tener los plugins instalados, lo va a poder abrir sin ningún problema. Hay algunos otros casos donde a lo mejor yo le mando la pista, ¿no? Vamos a decir que mando la pista, digamos, de este solista, pero el otro productor lo quiere cambiar, pero no sabe cuáles son las notas, ¿no? De este sonido. En este caso, también para ayudarle a que sea todo más sencillo, y esto sobre todo si estamos hablando de que son dos diferentes, hay que mandarle también el archivo MIDI. Aquí lo que vamos a hacer es que dentro del piano roll vamos a ir a las opciones, le damos en File y luego donde dice exportar como un archivo MIDI. Le vamos a dar, vamos a seleccionarlo, le ponemos un nombre, vamos a decir que se llama MIDI y listo, ya lo creó. Lo tenemos entonces aquí en el escritorio y este archivo también, estamos escuchando el MIDI de la melodía. Ok, entonces el otro productor lo único que tendría que hacer es importar el MIDI a su DAW, le pone ya el instrumento que quiera y ya puede trabajar, ¿no? Sin tener ningún otro problema, porque con una pista WAV, una pista de audio, pues ya no tienes acceso a las notas individuales ni a nada más del sintetizador. Así que esta es otra solución para cuando tengan que trabajar en una colaboración. Por último, algunos detalles más a considerar. No olviden mencionar dentro del proyecto o en un archivo LM, algo por el estilo, ¿no? Un bloc de notas, que añadan cuál es la escala que están utilizando, que añadan cuál es el tempo, y de esta manera ya tienen ahora sí todos los datos, todas las herramientas para crear unas buenas colaboraciones. Si tienen alguna otra duda sobre algo más que les gustaría saber de cómo se hace para la colaboración, déjenmelo en los comentarios, y mientras tanto no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezcle o que masterice alguna de sus canciones o quieren clases, todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción, o también pueden visitar mi página oficial allbymusic.com, donde podrán encontrar samples, presets, plantillas y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.